Y una de las medidas fue reafirmar el latín, no solamente como lengua de la Biblia, la palabra, o sea que no se iba a utilizar otra, y eso obviamente lo que hace es limitar a la inmensa mayoría de la población a no poder leerla, porque cada reinado tenía su propio idioma, y si no se puede traducir, no se puede leer. Solamente personas que podían estudiar en los pocos centros de educación que había. Bueno, en una de las cosas que se decidió en el Concilio de Trento fue mantener la liturgia en latín. Así estuvo 400 años. Y no fue hasta el Segundo Vaticano, que fue un concilio también, que fue en el 1962, que después de exactamente 400 años, por un año, ¿verdad? Pues la diferencia, en que entonces se admite que la misa sea en el vernáculo, idioma vernáculo de los pueblos. Y yo recuerdo mis amigas, en aquella época yo era una nenita, una adolescente o preadolescente, y yo recuerdo mis amigas que estaban diciendo, ay, que por fin podían entender la misa. Pero aquí tengo entendido que el Beato Charles, que yo platicaba hace poco, trajo también, uno de los logros que se le adjudica, es lo de la misa en español. Que, o sea, que si hablamos de este sentido, y si alguien andaba por ahí en esa época. Pero eso fue un concilio de la iglesia. No, yo sé, pero que hablando de Puerto Rico. No, bueno, es que las decisiones del concilio son universales. No, pero que él empezó ese movimiento aquí en Puerto Rico. Ah, o sea, que había ya ese movimiento luchando. Sí, porque en la beatificación, uno de los atributos y una de las razones que dijeron... Que luchó por eso. Que luchó por eso. Qué bien. Y estamos hablando de ese sentido, tú dices. Sí. O sea, que es creíble porque en esa época estaba este hombre vivo. Ella está mencionando que una de las cosas que se le atribuyen al beato Charles Rodríguez. Sí, Rodríguez de Cagua. Ese es un candidato también a comisionado presidente. No, pero eso no, pero bueno, el beato. Que luchó para que la misa se diera en español. Y recuerdo también que a las mujeres se les permitió no usar el velo. En el Vaticano. Que todavía las mujeres mayores no se pudieron quitar el velo, porque aún uno ve las señoras bien mayores que todavía lo usan, ¿verdad? Porque es que se criaron de esa forma. Pero yo recuerdo a mis amigas, rapidito se olvidaron. Y entonces, mire, otra cosa que se reafirmó, no solamente fue la lengua vernácula, sino que se dictó al dedillo lo que se iba a decir en la misa y en todas partes del mundo. O sea, que se uniformó y que de ahí no se podía salir, porque había cierta diversidad y hasta participación del laico, ¿sabes? El feligrés que está ahí sentado, donde puede expresarse, pero de ahí en adelante fue todo centralizado. Y claro, después de 62 hemos visto, y eso lo vemos hasta en la televisión del canal español, católico en Puerto Rico, donde el laico pues tiene participación. Sí. Y la cosa es que la participación pues ha criollizado muchísimo, sí, ¿verdad? Porque se acepta la música criolla con instrumentos criollos, el ritmo criollo, y ya mismo saldrán con salsa y reggaetón como nosotros. Y bachata también. De todo eso. Bueno, yo escuché también en una conferencia de club que en este concilio de Trento, hasta el concilio de Trento... ¿Por qué tú no hablas con esto? No, era porque me turba la mente. Es que estamos grabando y hay un bache en la grabación y cuando yo se lo vendo a otro, pues dice que está... Por eso que hay que yo escuché en una conferencia que estuve, que este señor dijo, doctor en no sé qué, que hasta el concilio de Trento la Iglesia Católica creía en la reencarnación. Después de ese concilio es que ellos cambian. ¿En la reencarnación? En la reencarnación. Eso yo no lo sé. ¿No lo sabían? No, yo lo escuché en una conferencia que fui a la universidad y dijeron eso. Pero no conozco de teología, pues no sé si el hombre nos engañó o digo la verdad.
Bueno, así que yo creo que con esto, bueno, podríamos mencionar, por ejemplo, otras de las reformas que se hicieron en cuanto a iglesia, ¿verdad? Lo que hemos mencionado aquí ha sido más bien doctrina, pero en cuanto a la iglesia, por ejemplo, que el obispo tuviera una sola sede, porque había esos obispos, disque obispos, ¿verdad?, que eran nombrados nietos y sobrinos y hijos de estos grandes oficiales de la iglesia, y entonces pues no solamente le daban un obispado, le daban un montón. Y entonces imagínense qué cuidado pastoral podía tener un obispo que estaba ya en Roma sentado, ¿verdad?, en el castillo, pero cogía el dinero, obviamente, pero no atendía a los fieles, y entonces eso se acabó. Solamente un obispo, o sea, un obispado, quiero decir, y tenía que vivir en el obispado. Eso es un adelanto. Y entonces también los sacerdotes. Miren, los sacerdotes que ¿verdad?, oficiaban en las aldeas. Acuérdense que Europa en este momento es un territorio completamente rural. O sea, han empezado a resurgir ciudades, pero no son muchas. O sea, Europa es básicamente rural. Y los que trabajaban junto a la gente eran sacerdotes de esa misma, ¿verdad?, de ese mismo nivel, y eran bien ignorantes. No conocían ni siquiera el latín. Y cuando le daban la misa en latín, ¿verdad?, se paraban allí a decir disparate, porque ni siquiera podían pronunciar bien lo que estaban diciendo, porque no lo hablaban. Así que es como un puertorriqueño repitiendo a un papagayo en inglés, que se lo escribieron, sí, no sabe lo que está diciendo. Como hacía Celia Cruz cuando cantaba en inglés. Yo no sé lo que yo digo, pero me tengo que cantar. Así que, y entonces una de las cosas que surgió del Concilio de Trento era que ese sacerdote tenía que estudiar. Así que probablemente tomaría años en que eso se pudiera implantar, pero vamos, es el inicio. Es el inicio. O sea, ya no hubo vuelta atrás. Ya no hubo vuelta atrás. Y entonces al día de hoy, pues todo sacerdote tiene su maestría. Las iglesias denominacionales en Puerto Rico tienen que tener su maestría. Nosotros tenemos el gran privilegio que nuestros pastores se han hecho de sus estudios, aunque no es un requisito, porque en nuestras raíces del pentecostalismo el estudiar no es un requisito.